Acompáñame a orar en este momento por esta palabra. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias por esta iglesia en casa. Gracias, Señor, porque una vez más nos podemos congregar así virtualmente, Señor, y podemos estar unidos en un mismo espíritu en nuestras diferentes casas, honrándote a ti como una iglesia, Señor, como un cuerpo que somos en Cristo. Dios mío, te damos honor y gloria. Bendice tu buena palabra. Enséñanos hoy. Transfórmanos con tu verdad. Cambia nuestra vida, Dios mío. Transfórmanos y enséñanos. Dile al Señor, Señor, que tu palabra me enseñe hoy, que tu palabra me cambie, que tu palabra me transforme. Le pudiste decir, vamos a decirle, Señor, yo te pido que tu palabra me enseñe, que tu palabra me cambie, que tu palabra me transforme. Dame tu espíritu, Dios mío. Me conecto contigo, Señor, para que tú me hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñame a Mateo capítulo 3, versículo 1 y vamos a leer al versículo 3. Dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El versículo siguiente dice que el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Yo quiero que pongamos atención a estas palabras. Preparen el camino para la venida del Señor. Es una voz que clama en el desierto. Juan está predicando acá que el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas hay que hacer: arrepiéntanse y dice, y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se está acercando, se acerca, viene el reino de los cielos. Y Él es esa voz que en el desierto clama: preparen el camino para la venida del Señor, háblanle camino. Esta palabra era muy usual en esos tiempos antiguos. Lo más importante que podía ocurrir a una comunidad era que viniera un rey. Así que con muchos días, meses de anticipación, llegaba un heraldo del rey a anunciar: el rey va a pasar por este lugar y viene. Así que todo ese mes o esos días la gente limpiaba sus casas, las pintaba, los caminos eran adoquinados, quitaban las piedras, echaban a los perritos para otro lado, todo quedaba muy lindo. Y ellos estaban esperando. El rey venía con su corte, con sus soldados, con los jinetes, venían con sus insignias, sus estandartes. Pues hombre, qué cosa tan tremenda. Y esto es lo que está diciendo Juan: viene el rey, prepárense. Y esto es lo que la iglesia está diciendo. Es la voz de la iglesia que clama: viene el rey, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Yo quiero que empecemos otra vez a través de la Biblia, paso a paso, libro a libro del Nuevo Testamento. La idea es que volvamos a repetir este año otra vez el Nuevo Testamento. También tenemos la escuela bíblica. Vamos a estar viendo en la escuela bíblica el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento en la escuela bíblica. Así que si tú te quieres inscribir al Antiguo o al Nuevo, pues qué bueno que lo puedas tomar. Los domingos vamos a estar trabajando el Nuevo Testamento. El tema central del libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. El tema central en una frase: el reino de los cielos ha llegado. Y eso es lo que nos invita a estudiar. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la primera palabra que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora, si tú miras ahí unos versículos después, cuando llegó Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 7, Él igualmente dijo eso. Y dice que a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Ubícate ahí en Mateo 4:17. Y Jesús dijo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Oh, qué mensaje tan importante, el reino. Ahora, qué bueno que tengas preguntas sobre qué es el reino, porque qué bueno que podamos responderte ahora ahí en tu chat si tienes alguna pregunta o me queda medio enredada la lengua en algún concepto, pero que podamos interactuar un poquito ahora más adelante. El punto acá es: ¿qué es el reino? Bueno, la gente de esta época, nos ubicamos en el siglo I, escrito por Mateo, época de Jesús. Cuando hablaban de reino, entendían varios conceptos de reino. Ellos entendían que el reino se establece por medio de la fuerza, por medio de las guerras, y se ejerce con autoridad. Todo reino se ha establecido
con fuerza, en medio de guerras violentas, y se ejerce con autoridad. Por ejemplo, 30 años atrás se había inaugurado el Imperio Romano. No sé si me hago entender. Roma ya venía gobernando el mundo como república varios años atrás, es básicamente desde el año 506 más o menos antes de Cristo. Pero hacía pocos años se había inaugurado el Imperio Romano. ¿Cómo se inaugura el Imperio Romano? Estamos hablando de reinos, ¿no? ¿Y cómo es que nace un reino? Bueno, un muchacho llamado Octavio u Octaviano, quien era un hijo adoptivo de Julio César. Acuérdate que Julio César fue asesinado en el año 44 antes de Cristo por un muchacho muy brutico llamado Brutus, sí es cierto. Pero Octaviano, otro hijo adoptivo de César, toma el mando, pero el reino en ese momento hay una guerra civil. Así que Marco Antonio está en el oriente con Cleopatra gobernando todo el oriente, y hay una guerra para saber quién se va a quedar con el mundo finalmente. En ese momento todavía está la república. Y hay una gran batalla, una batalla mundial, la batalla de Accio, una de las batallas más célebres de la historia. Más de 900 barcos pelearon esa batalla, más de 100,000 hombres en estos barcos se dieron, no sé qué se dieron, me imagino que flechas, espada, y ellos iban con unos espolones a destruir los barcos enemigos. Y finalmente fue destruida la alianza de Egipto, Cleopatra, con este general célebre, el célebre general que tuvo Julio César, Marco Antonio. Y fueron derrotados humillantemente. Ellos huyen a Egipto, y desde ese momento, batalla de Accio, año 31 antes de Cristo, comienza el Imperio Romano. Este hombre, Octaviano, inmediatamente funda una ciudad. Al ver esa victoria tan estruendosa, él derrota todo un imperio, el imperio egipcio. Y en ese momento él funda una ciudad llamada Nicópolis. Yo no sé si tú tienes unas zapatillas Nike. Nike significa vencedor. ¿Sí sabías en griego? Nicópolis, que viene de Nike. Nico o Nike, la ciudad del vencedor. Y él se autoproclama: vencí. Desde ese momento él se cambia el nombre y se empieza a llamar Augusto, el Sagrado. ¿Por qué? Porque venció y se adueñó del mundo. Egipto dejó por primera vez de ser un imperio. Llevaba miles de años con los faraones, y hasta aquí llegó el imperio de los faraones, la dinastía de Ptolomeo. Hasta aquí llegó. Nunca más Egipto levantaría. Se convirtió en una provincia romana. Se inaugura el Imperio Romano en medio de guerras, en medio de la fuerza y ejerciendo autoridad. Así que cuando estamos hablando de un reino, estamos hablando de tres cosas. Estamos hablando de fuerza, estamos hablando de que todo reino se establece en medio de guerras, y estamos hablando de que todo reino ejerce autoridad. Todo reino, para reinar, tiene que haber vencido a sus enemigos. Y esto es así en todo el mundo. Y esto había pasado hace 30 años, esa batalla que nació el Imperio Romano. Pero ellos también recordaban la célebre batalla de otro joven, porque aquí en este caso Augusto no tenía 30 años en esta batalla y se apoderó del mundo. Y otro joven de 25 años llamado Alejandro, 300 años atrás, en una sola batalla, Gaugamela, se apoderó del mundo en su momento, 300 años atrás. Un joven griego macedonio, Alejandro Magno. En esa batalla de Gaugamela venció al imperio mundial que estaba gobernando, el imperio persa. Un ejército 4 veces más grande que el de él. Y en una sola batalla, todas las puertas de las capitales de esa ciudad, porque tenía varias capitales el imperio mundial, abrieron sus puertas al nuevo vencedor. Babilonia, Persépolis, Susa y Ecbatana. Y todos los tesoros para el vencedor, Alejandro Magno. Así que cuando está hablando Juan acá que el reino se ha acercado, estamos hablando de fuerza, estamos hablando de guerra y estamos hablando de ejercer dominio. Jesucristo lo predicó: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si tú te das cuenta, el reino de Dios que viene es un reino diferente. Es el reino de David, y ellos tenían la imagen del rey David. Por eso el evangelio de Mateo comienza con esa frase: este es el evangelio de
Jesucristo el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Eso está en el capítulo 1, versículo 1. El hijo de David, el hijo de Abraham. Comienza con el hijo de David. Y comienza declarando que David tuvo un reino. Y por eso él es el hijo de David, haciendo honor al reino que él está inaugurando. Y esto es el punto. Ahora, el reino de los cielos es un reino diferente. Y yo quiero que tú comprendas que este reino de los cielos, además de esas características que vimos, es un reino diferente al de Alejandro Magno. Es un reino diferente al de Augusto, el César, que su nombre era Octavio, pero ahora se dio un nombre sagrado, Augusto César. Es un reino de los pobres, increíble. Cuando tú lees en Mateo capítulo 5, versículo 3, tú te das cuenta que el Señor empezó las bienaventuranzas diciendo: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Vuelvo a repetir: Dios bendice a los pobres en espíritu. Dios bendice a los que tienen necesidad, se dan cuenta de su necesidad de Dios, porque el reino les pertenece. ¿A quién pertenece el reino de los cielos? Oh, increíble, a los pobres en espíritu y a los que dicen necesito de Dios. La he embarrado mucho, he sido muy bestia. Bueno, a esa persona que empieza a buscar a Dios, le pertenece el reino. Oh, es diferente, es un reino muy diferente al de Augusto César, al de Pompeyo o al de Alejandro Magno. Este es el reino de Dios. Es el reino que obtienen los pobres. También me llama la atención que en Mateo capítulo 5, versículo 10, en otra bienaventuranza dice que este reino le pertenece. Le pertenece este reino, dice allí, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. A ellos les pertenece el cielo, los que son perseguidos por hacer lo correcto. Piensa tú. Es el reino de los valientes, de los que pueden ir en contra de la corriente. Y aunque los persigan por hacer lo correcto, se mantienen firmes. Es el reino de los valientes, pero es el reino de los pobres. Y también me llama la atención cuando vemos más adelante en Mateo capítulo 7, versículo 13, que a este reino, en Mateo 7, 13, solo entran los que son pocos, los que no van en el camino ancho donde va la multitud, porque ese camino ancho donde van los muchos, las multitudes, ese camino va para el infierno. Mateo 7:13, increíble, ¿no? Solo puede entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que la escogen. Es el reino de los pocos, es el reino de los que van contra la corriente. O sea, es el reino de los pobres, es el reino de los valientes, de los que se atreven a ser diferentes, y es el reino de los que se atreven a ir contra la corriente. Es el reino de los cielos. Y me llama la atención también que este es un reino de poder, y es el reino de poder. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, vemos nosotros que Jesús les da la encomienda: vayan y anuncien el mensaje del reino. Y empieza a decir a Jesús de qué trata que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y díganle que el reino de los cielos ya vino. Y empieza a decir ahí en Mateo capítulo 10. Dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos, expulsen a los demonios, den gratuitamente como han recibido. Es el reino de los cielos. Está diciendo: viene el rey viene. Se trata de dar vida a los muertos, se trata de sanar a los enfermos, se trata de expulsar la maldad, se trata de romper las fortalezas del diablo. Es el reino de los cielos, es un reino de fuerza, de guerras y de dominio, pero se trata de extender ahora el bien. Y mira esto, es un reino de poder. Ahora, yo quiero que tú pienses un poco cómo pensaba un judío de la época. O sea, yo me pongo a pensar, si yo me sentara allí a los lados de Juan el Bautista a escuchar que el reino de los cielos viene y que Jesús dice: el reino de los cielos está llegando. Uno piensa como judío:
Piensa ahora como judío. Ya te dije, como griego, ellos pensaban en esos grandes reinos del mundo. Pero como judío, ellos están pensando en el reino mesiánico que todos los profesores de la escuelita de la sinagoga les han enseñado desde chiquitos a todo niño judío. ¿Qué les ha enseñado? Viene el Mesías, viene un rey glorioso. Y eso es algo asombroso. Así que acompáñame a leer aquí. Voy a leer aquí un segundito en el Salmo 72. Y el Salmo 72 está declarando ese reino mesiánico que viene, el reino ideal. Y mira lo que dice. Voy a leerlo todo, porque es un salmo mesiánico. Estábamos en la clase de la escuela bíblica y estábamos haciendo el estudio de los salmos justamente ayer. Y estamos haciendo el estudio de los libros poéticos. Y yo dije, este salmo hay que leerlo todo. Este es el rey que viene y lo estamos esperando. Aunque ya vino el rey, pero todavía falta que venga en toda su fuerza, su potencia y su gloria. Y está cerca el rey. Lo estamos anhelando. El reino se está extendiendo, dice, en medio de violentas batallas, y solo los violentos lo arrebatan. Ya se está extendiendo el reino a través de su iglesia. Pero mira lo que estamos esperando en este reino. Acompáñame al Salmo 72. Oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos, que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados, a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado. Amén. Que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Sí, Señor, que haya prosperidad. Que reine de mar a mar y del río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributos. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Él es el rey. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión de la violencia para que sus vidas les sean, porque sus vidas les son preciosas. Que viva el rey, que se le entregue el oro de Saba, que la gente siempre ore por él, que lo bendigan todo el día, que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en las cimas de las colinas y que los árboles frutales florezcan como los árboles del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba del campo. Que el nombre del rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David. Qué bendición este rey. Qué bendición este reino que estamos esperando. El reino de la prosperidad, el reino de la provisión, de la ayuda del pobre, de la justicia, del que pelea por el desamparado, el rey que nos bendice y que restaura la alegría, que sana la tierra. Ese es el rey que viene. Así que esto es lo que escuchaba un judío del primer siglo. Oh, el rey que me han enseñado mis maestros. Está llegando el rey. Y vino Jesucristo. Vino Jesucristo. Y es el rey que nosotros tenemos. Ahora, cuando yo veo que el tema central de Mateo es el reino, yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué es el reino?
Y yo pienso, porque todos nosotros llegamos a Dios con muchos fracasos y ideas de que soy menso y he fracasado y tengo mucho sentimiento de culpa y muchas inseguridades. Y todos venimos con, no sé cómo llamarlo, como con los pies flojos o las rodillas temblorosas de nuestros fracasos y los golpes que nos ha dado la vida. No sé cómo tú llegaste a Dios, pero por lo menos yo llegué muy achicopalado. Y estaba leyendo la historia de Gedeón y es una historia parecida como a la mía. Llega uno mal. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al Señor Jesús, yo llegué y era como muy bobito. No sé si era el más bobito de la clase, pero sí tenía la cara del más bobo. Eso sí, yo no sé por qué, increíble. Y será porque me ponían apodos, se burlaban de mí, aunque yo también le ponía apodos a los demás. Pero yo recuerdo que mis amigos empezaron a tomar tragos siendo muy jóvenes, jovencitos, y yo de puro menso por tener amigos tomaba trago con ellos. O sea, eso se llama no tener autoridad. Eso se llama ser muy, muy menso, sí. Porque los otros toman, entonces yo tomo. Entonces mis primos que eran más grandes y más populares y manejaban carro y yo pues ni en bicicleta, yo a pie limpio. Entonces yo tomaba con ellos para estar con los importantes, ¿no? Y con los amigos importantes. Pero yo me acuerdo que me disgustaba tanto el trago. Yo era un niño medio inocente, así que yo botaba todo detrás de las maticas. Si ven esta matica y no, sí, sírveme otro, fulano, otro. Está muy bueno, no, tremendo trago. Y bueno, y después lo botaba. Pero uno de menso, ¿por qué lo hacía? Yo pienso porque, no sé, me imagino que no tenía carácter. Como que no podía decir, no me parece. Voy a quedar solo como el más bobo del salón. Y si me decían, vamos ahora al bar, el Tufo, donde haga pin y haga pun, allá iba yo y allá hacía pun. Y por puro bobo, por seguidor, por falta de carácter. Y así me pasó por muchos años o mucho tiempo hasta que vino el rey a mi vida. El reino de Dios me dio autoridad. Me enseñó a guerrear. Y me enseñó que las cosas de Dios son con fuerza, con guerra y con autoridad. Y así es en la Biblia. Ahora, claro, es un reino diferente. Ahora, no es para gritarle a tu esposa, ni para hacerle guerra a los vecinos, ni al jefe, que pueda que el jefe sea más brutico que uno. Pero no es esa guerra. No peleamos contra carne y sangre. Nuestra guerra es en un mundo espiritual, contra demonios, contra la maldad. Ahí lo leímos ahorita en Mateo capítulo 10. Echen fuera los demonios, sanen los enfermos, traigan la bendición de Dios a esta tierra. Y yo quiero simplemente terminar con estas palabras que dijo Gedeón cuando el Señor llamó a Gedeón. Imagínate que el Señor llamó a Gedeón. Y tú lo puedes leer ahí en Jueces capítulo 6. Y en Jueces capítulo 6 Dios llama a este hombre Gedeón. Y Dios se le aparece y le dice: oh, varón esforzado y valiente. Es lo primero que le dice el ángel. Varón esforzado y valiente en Jueces capítulo 6. Tú lo puedes leer allí. Yo voy a leerlo acá en el versículo 12. Y él le dijo Gedeón: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están los milagros que nos han contado nuestros padres? ¿Acaso no dijeron que el Señor nos había sacado de Egipto? Pero ahora Dios nos ha abandonado, nos entregó en manos de los madianitas. Y dice la Biblia que el Señor Dios se quedó mirando a Gedeón. Yo creo que se puso las gafas así, le dije: ¿cómo, Gedeón, qué dices? Y se quedó mirándolo. Y le dice estas palabras tan brutales. Le dice: ve, Gedeón, ve con tu fuerza, con la fuerza que ya tienes, y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy el que te envía. No sé si me hago entender. Los madianitas habían invadido a Israel varios años atrás. Están robándoles todo. Les roban la comida. Los tienen de esclavos. Los tienen de muchachas de servicio. Los tienen fregados. Y allá están ellos, mal, esclavos, pobres, arruinados. Y está Gedeón escondido porque los invasores dominan su país. Y él se está quejando. Y cuando el ángel le dice: tú eres un varón esforzado y valiente,
Él te dice, valiente y esforzado, estoy escondido. Y Señor, y dice, ¿dónde está Dios? Nos ha abandonado. ¿Por qué nos sucedió esto? Esta calamidad, este COVID, ¿por qué? Tiene fregado a mi abuelito, no sé a quién, pero ¿por qué? Ahora, puede uno quedar en esa cuando el reino no ha venido. Y me llama la atención que Dios se pone como sus anteojos y se queda mirando y le dice, ve con esta tu fuerza que ya tienes. Yo te envío, rescata a Israel. Increíble. Él tenía que rescatar a Israel. Él era. Y más adelante le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Aquí el punto es, mi hermano, el Señor le dice, yo soy quien te envía. Yo te envío. Cambia este mundo. No te quedes como yo era. Miedoso, sin carácter y pensar mi pasado siempre va a determinar mi presente. He sido un drogadicto, no voy a poder salir de las drogas. Es una mentira. Dios está contigo y Dios te va a dar las fuerzas. Dios siempre usó al pequeño. Acuérdate que el reino de los cielos es de los pobres, de los que dicen no tengo nada, ayúdame Dios, y de los que entienden su necesidad de Dios. Pero también es de los valientes, de los que pueden decir no, soy diferente a mis amigos. Vamos a tomar el bar del tufo, pues no. ¿Y por qué no fulano? El único del salón. Porque yo ahora tengo carácter y porque ahora sé quién soy yo y cuánto valgo. El reino ha venido a mi vida, es diferente. El reino consiste en fuerza, el reino consiste en autoridad, el reino consiste en dejarse de quejar. El reino consiste en dejar de decir ¿por qué me pasan estas cosas? Y más bien hacer que las cosas pasen. Los derrotistas siempre se quejan y siempre se quejan por lo ruda que ha sido la vida con ellos. Pero el que anda con el rey hace que las cosas pasen. No espera que las cosas pasen. Y no importa si me veo pequeño. Las batallas siempre las han ganado los pequeños. Siempre. Pero los que confían en Dios. Y solo quiero terminar con Isaías 40, versículo 29. El Señor multiplica, dice allí, el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Vuelvo a repetir, el Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De pronto tú te ves pequeño, yo me he visto pequeño en muchas ocasiones frente a desafíos de la vida. Que tienes que hacer esta tarea tan grande y esta gran responsabilidad. O te nombran a ti, no sé, directivo de algo, pastor de una iglesia, te envían a algún lugar y tú dices, yo, pero soy el más bobito como Gedeón. Pues no importa. Ve con esta tu fuerza y rescata a Israel. Yo soy el que te envía. Mi hermano, tú eres un factor de bendición. Tú puedes cambiar el destino de tus hijos. Tú puedes bendecir a tus hijos. Tú puedes dejar de quejarte por tu esposo y puedes bendecir a ese esposo. Y puedes levantar ese hogar. Y puedes decir, con Dios es más que suficiente. El punto es ese, que yo recupere autoridad y que yo recupere visión de lo que se puede hacer en Cristo. El reino de los cielos ha venido. Dios me llama a mí a conquistar. Dios me llama a mí a derrotar a gigantes. Dios me llama a mí a vencer el mal, a echar fuera demonios, a bendecir, a sanar enfermos, a rescatar a los que están perdidos, empezando por mi casa. Yo soy factor de amenaza del diablo. El diablo tiembla cuando escucha tu nombre o mi nombre. Porque somos el reino de los cielos, militante y avanzante. No somos como los que claudican. Somos militantes, guerreros, peligrosos. Somos osados y atrevidos. Somos el pueblo de Dios. Y levántate a bendecir. Estamos haciendo en la iglesia una reorganización para que cada persona tenga un mentor. Y cada mentor tenga 6 personas a las cuales va a bendecir. Y por las cuales va a orar guerreramente, osadamente. Va a orar en guerra. Va a orar con autoridad. A veces oramos como en aguas tibias. Ahora vamos a aprender a orar en guerra y en autoridad. Y vamos a tener un mentor que nos va a bendecir. Pero tú también te vas a levantar como mentor para bendecir a otros,
para bendecir, para reprender al diablo y para declarar un futuro glorioso para esa persona a la cual tú estás mentoreando. Yo quiero que oremos al Señor. Señor, gracias. Yo te pido, Señor, dile al Señor allí, que tú me des la fuerza, me des valentía, como se la diste a Gedeón. Dame autoridad, dame carácter, Señor Jesús, y dame tu espíritu. Yo proclamo, Dios mío, que tú te llevas de mí todo temor, toda inseguridad, toda falta de carácter. Podré decir que no cuando tengo que decir que no. Podré aún perder algo cuando tenga que perderse algo, pero voy por la victoria, Dios mío. En el nombre de Jesús decido ser pobre en espíritu y confiar en ti, Señor. Decido ser valiente, así me critiquen, así me ataquen o así me persigan. Y decido, número 3, ir contra la corriente. Decido estar contigo, el Rey de Gloria, y aprender a tener autoridad. Bendeciré, cambiaré mi entorno, cambiaré mi futuro en el nombre de Jesús. Yo proclamo, decláralo allí, proclamo la victoria de Dios sobre mi futuro, sobre mis hijos. Proclamo bendición. Declaro vida para mis hijos. Declaro que mi hogar se levanta. Declaro bendición de Dios. Reprendo a Satanás. Reprendo sus obras de muerte. Reprendo toda maldición. Y declaro que Dios tiene un futuro glorioso. Que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Declaro que yo asaltaré las murallas de los enemigos. Venceré esos ejércitos extranjeros y los pondré en fuga. Yo declaro que tengo armas de Dios a diestra y a siniestra, y que romperé los dientes de mis adversarios. Declaro que el Señor me da fuerza para la batalla. Él me ciñe de poder para la pelea. Él hace mis pies como los de las siervas. Él me hace estar firme sobre mis alturas. Él me hace estar perfecto en mi camino. El Señor me levanta y me pone en alto. Él no me dejará en vergüenza. Él me pondrá en alto. Yo declaro bendición, declaro misericordia de Dios. Declaro que la mano de Dios hace milagros. Cambiará las cosas malvadas por bendición. Él hará fructificar al desierto. Dios es poderoso. Dios es Dios de milagros. Dios reverdecerá el desierto. Proclamo la mano de Dios quebrantando a sus enemigos. La mano de Dios golpeando la testa cabelluda de los que le aborrecen. Levanto bandera de victoria del Rey. Ha venido el Rey, ha venido el Rey. Y como decía Juan Pablo hace 8 días, soy un soldado de Cristo. Aquí estoy, mi Señor. Aquí estoy peleando la buena batalla en el nombre de Jesús. Señor, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios fuerte. Gracias, Dios mío. Queremos tomar la cena hoy, este primer domingo del mes de febrero, Señor, año 2021, Señor. Proclamamos que este es un año de bendición sobre la pandemia, de triunfo sobre este virus diabólico. Que tú, Señor, vas a quebrantar el aguijón de la muerte de este virus, y que esa curva empieza a descender, y que podemos retornar este año 2021 y tendremos la victoria de Dios. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que las puertas del infierno
nunca prevalecerán contra su iglesia. Nunca prevalecerá Satanás por más ataques que haga la iglesia. La iglesia será vencedora porque somos el cuerpo de Jesucristo y somos tu pueblo santo, Dios mío. Y yo quiero que tú puedas orar por alguna necesidad que tienes. No sé qué necesidad tienes en este instante. Si puedes arrodillarte porque estás orando por algo especial, estás orando por un milagro, por una sanidad. Hoy en día mira lo que yo he visto en este tiempo de pandemia. Muchas personas se han convertido por los milagros que Dios ha hecho al sanar a personas que están al borde de la muerte por este virus del COVID. Y solo la mano de Dios los ha rescatado. Y toda una familia se ha convertido al Señor. Estamos viendo milagros. Es un tiempo de milagros. Así que si quieres arrodillarte y ver al Dios de lo imposible actuando y haciendo maravillas, el Rey que gobierna y que reina y domina, sé humilde. Es lo primero. Sé pobre en espíritu. Aprende a arrodillarte, aprende a suplicar, aprende a gemirle al Rey y vas a ver el poder del reino. El reino de los cielos les pertenece a los que son pobres y los que declaran su necesidad de Dios. Si quieres, dile: Señor, sálvame. Señor, escucha mi clamor. Señor, yo tomo este pan y tomo esta copa en el nombre de Jesús. Sálvame, Dios. Tú dices que este pan y esta copa es copa de bendición. Es la mesa del Señor. Y en el nombre de Jesús, ahora proclamo que tomo este pan que representa tu cuerpo y tomo esta copa, Señor, que representa tu sangre derramada, como dice Primera de Corintios capítulo 11, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y tomó la copa y la repartió a sus discípulos y dijo: haced esto todas las veces que se reúnan en memoria de mí. Lo hacemos, Señor. Es copa de bendición. Derrota a nuestros adversarios, derrota al enemigo, rompe toda fortaleza diabólica, rompe todo cerrojo de hierro y glorifícate, Dios. Sálvame, mete tu mano y rescátame. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te suplico tu bendición, te suplico tu ayuda, te suplico tu socorro. Levántame, Dios, sálvame, Dios, de las muchas aguas. Levántame, Dios mío, dame vida, Dios santo. Coloca mis pies sobre peña, que yo vea tu gloria y que vea tus milagros. Derrota a mis enemigos, derrótalos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendíceme, Dios. Yo tomo este pan y yo tomo esta copa, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Yo quiero que podamos tomar esta copa. Voy a pedirle a los chicos de la alabanza también que nos acompañen a tomar este pan y esta copa. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es